Ok, muy bien. Serie Las parábolas en la Biblia, tema número 18, la parábola del fariseo y el publicano. Amén. Quiero que me acompañe, por favor, a la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 18, versículo 10. Lucas capítulo 18, versículo 10, como les digo que es algo que ya conocemos mucho, me voy a centrar sobre lo más importante, ¿verdad? Porque ya nos comimos algunos minutos y vamos a avanzar, muy bien. Ok, Lucas capítulo 18, el versículo es el 10. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti agradecidos porque nos has traído con bien aquí Algodones. Estamos contentos de ver a nuestros hermanos, que tú estás haciendo una obra en ellos. Y Señor, venimos para poder seguir haciendo la obra que tú nos has encomendado, de hacer discípulos a todas las naciones. Señor, en este caso nos ha tocado venir de Mexicali para acá, pues algunos kilómetros, no son muchos, pero aquí venimos a compartir tu palabra, Señor. Creemos que tú tienes propósitos para Algodones, Señor, y no solamente por medio de nosotros, sino por medio de otras iglesias. Así que oramos para que tu palabra sea predicada, Señor, con fidelidad, Señor, con honestidad y con transparencia, pero también, Señor, explicando tu palabra, Señor, como debe de ser, Señor. Así que oramos en esta tarde por mis hermanos que están aquí, por aquellos que nos están escuchando ahorita y aquellos que nos van a escuchar, para que, Señor, seas tú obrando en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, para que tu Santo Espíritu pueda abrir el entendimiento y poder, Señor, enseñar tu palabra, y que al predicador le des el denuedo, la gracia para poder compartir bajo la autoridad y la unción de tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén, amén. Bueno, vamos a leer la palabra ahí completa para poder entender un poquito más. Lucas 18:9, por favor. Lucas 18:9. Y después vamos a tener una introducción y ya después vamos a desglosar esta enseñanza con la ayuda del Señor, ¿no? Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Verdad? Es decir, yo soy predestinado. No, esa es añadidura, ¿no? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense que los estudiosos dicen que esta parábola, hermanos, hay dos escenarios. Una, que Jesús literalmente está narrando esto, y está un fariseo y un publicano. Literalmente Jesús está narrando eso, explicándole a sus discípulos, y ellos dos allá, literalmente. Y otro de los estudiosos dicen que esta parábola más que nada es explicar las actitudes. Ahora, yo me inclino mucho al explicar la actitud de un fariseo y de un publicano, porque una parábola siempre toma un ejemplo de algo cotidiano para explicar una verdad espiritual. Sin embargo, hermanos, créanlo que sí me imagino a Jesús enseñando y mirándolos, porque Jesús hacía eso, miraba a los fariseos, miraba a otro, y siempre mirándolos les da una enseñanza. Ahora imagínense eso, mirando a dos fariseos, a un fariseo y un publicano allá, y el Señor enseñando, explicando eso. Es como si nosotros ahorita estamos aquí sentados, ¿verdad? Y el Señor ahí en el cielo está hablando con los ángeles, está diciendo, ¿estás mirando la actitud que tiene mi hermano? ¿Estás mirando la actitud que tiene mi hijo Malaquías? Está escuchando la enseñanza, pero está pensando en qué hizo de comer la hermana Ana, ¿verdad? Eso fue un ejemplo, ¿verdad? Y como siempre lo agarro él de palero, pues, entonces, ¿sí entienden?
Yo, a través de la palabra de Dios, creo que Jesús hace eso, hermanos. Ahora, pero hoy vamos a explicar la actitud. Muy bien. Ok, hermanos. Miren, ser cristiano, hijo de Dios, es maravilloso. ¿Sí o no, hermanos? A ver, es maravilloso. A ver, ¿sí o no? Sí, hermanos. Pero miren, si nuestra fe, es decir, lo que nosotros creemos, no hace que nuestras acciones cambien, nos convertimos en fariseos. Ahora, yo quiero que entienda algo, hermano, porque a veces globalizamos o generalizamos. ¿Sabía usted que no todos los fariseos eran así? Hermano, había fariseos muy dedicados, muy cumplidos y eran excelentes, por así decirlo, cristianos o del pueblo de Dios. No todos los fariseos eran malos, hermano. No es que nosotros oímos fariseo, ya no todos, pero entre ellos a Jesús le tocó tratar con gente así, ¿no? Así que les digo, para que no solamente donde escuche fariseo, no todos los fariseos eran así, había muchos. Entonces miren, hermanos, ¿quiénes nos convertimos en fariseos de los que no caminan en verdad? Miren, los fariseos pensaban que por pertenecer al partido político más importante de aquellos tiempos, había tres, ahorita lo vamos a mencionar, y ser del pueblo escogido por Dios, por eso podían menospreciar a los demás. Dicen, no, pues esos son samaritanos. No, pues esos son, no. Entonces ellos pensaban que por eso los podían menospreciar. Y pensaban que por ellos se pudieran portarse como les diera la gana. Sin embargo, Jesús les dejó una gran lección a ellos y a nosotros, que aunque decimos pertenecer a una iglesia, lo que hacemos, hermanos, es decir, nuestras acciones en ocasiones no demuestran la fe que nosotros decimos creer. Es decir, hablamos de cosas, hermano, que vienen en la Biblia, que nosotros no somos capaces de cambiar. Y esto, hermanos, es ser orgullosos, soberbios. ¿Ante qué? Ante la Escritura. O sea, la Escritura tiene poder para cambiar a todos, menos a mí. Por eso es orgullo y soberbia en el corazón. Eso era lo que estaban pasando los fariseos. Así que Dios, hermano, tiene una gran lección para nosotros hoy. ¿Estamos listos para aprender? Muy bien, vamos a ver cómo lo hemos estado tratando de llevar, hermanos, y por guía de Dios lo estamos haciendo igual. Vamos a ver 3 puntos principales. A ver, los que les ha tocado que comparta yo, ¿cuáles son los puntos principales, hermanos? Me voy a tardar menos si me contesta. A ver, en las parábolas que aquí llevo, ¿cuáles son los 3 puntos principales? Nomás voy a preguntar para ver si ponen atención. ¿No? Siempre lo digo. Primero es el porqué de esta parábola. Después la explicación de la parábola. Y por último, la aplicación de la parábola. A ver, ¿cuál es el primero? No, el por qué. Después, la explicación. Y por último, la aplicación. Muy bien. Primero, está bien, ya. Ok, vamos a ver el primero. El porqué de esta parábola, hermanos. Y saben que no es muy difícil en este primer punto. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 nos los dice. Miren, Lucas 18:9, fíjense. Es una de las parábolas, hermanos, donde Jesús fue muy directo. Una de las parábolas donde Jesús no se anduvo por las ramas, Fíjense, el porqué de esta parábola. Lucas 18:9 y 10, pero en el 9 está la respuesta. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. Ahí está el porqué de esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este es el porqué. Ahora vamos a ver a los personajes que él utilizó. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Muy bien. Bueno, aquí el inicio de esta parábola nos lo muestra, ¿verdad? El porqué de la parábola nos dice que algunos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Este es el porqué, hermanos, de la parábola. Jesús, miren, quería dar una lección a los que practicaban esta conducta. Ahora, en esta parábola, hermanos,
pero ¿qué significa confiar en sí mismo como justos? ¿Qué significa? Porque es muy importante eso. Significa creer que por lo que yo hago, por lo que yo soy, estoy bien. Que por mi religión, mi creencia, que por mi trabajo, que por lo que yo hago, por eso estoy bien. Y esta conducta, hermanos, es rechazada por la Biblia. ¿Sabe por qué? Mire, acompáñeme, Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7. Fíjense lo que dice. Confía, depende de, es lo que quiere decir la palabra fíate. ¿Ok? Proverbios 3, 5 al 7 dice: fíate de Jehová, confía, depende de Jehová. ¿Cómo dice? De todo tu corazón. ¿Ok? Y no te apoyes en tu manera de pensar, en tu propia prudencia. Lo que sí tenemos que hacer es reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Ahora miren lo que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Un sabio en su propia opinión, esto es y así es. No, hermanos, no seamos sabios. Escúchenme, esto es enseñanza bíblica. Y acuérdense que el libro de Proverbios lo escribió un hombre que pidió sabiduría. Entonces en Proverbios, hermanos, está toda la sabiduría que Dios derramó sobre este personaje. ¿Sí sabe de quién hablo? Entonces, hermano, cuando nosotros prestemos atención a los proverbios de la sabiduría que Dios derramó en Salomón, tenemos que atesorarla, porque toda la palabra es inspirada por Dios, pero estos son unos consejos tan importantes, hermanos, para nosotros. Muy bien. Ok. Entonces no diga esto es así y así va a ser. Hermano, tenga cuidado con eso. Es que esto no hay de otra manera, no es cierto. Pero cuando vamos a la Biblia, y si la Biblia dice eso y interpretarla correctamente, ahí sí podemos fiarnos que eso es lo mejor. Amén. Entonces dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El confiar en nosotros mismos, hermanos, habla de arrogancia. Regularmente, hermanos, esta actitud nos lleva a mirar a los demás por debajo, hermanos, por debajo de mí, por debajo tuyo. Y eso es lo que Jesús quería tratar en un grupo de personas que estaban alrededor de Él. Y miren, hermano, lo que dice la Biblia de cómo debe de ser nuestra actitud delante de Dios y delante de los demás. Romanos capítulo 12, versículo 3, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3. De hecho, el síntoma de una persona inmadura es la arrogancia. ¿Sabe usted? El orgullo es inmadurez. Cuando tú miras a una persona orgullosa, o sea, cuando te miras en el espejo, ay, nos faltan años para que Dios nos trate, hermano, porque Él va a tratar todo eso. Yo he escuchado, hermanos, algunas enseñanzas ya pasadas, de algunos años, ¿verdad? Para no mencionar, y me escucho. Y a veces he detectado arrogancia, hermanos, y yo me avergüenzo. Digo: Señor, perdóname, Señor. ¿Verdad? Entonces no digo que ya no, porque eso sería una vez más jactancia, pero conforme Dios está tratando con nosotros, hermanos, a varazos, Él nos va quitando lo arrogantes, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es inmadurez. Muy bien. Romanos 12:3, fíjense lo que dice: digo pues, ahora aquí viene por lo cual nosotros tenemos que prestar atención. Digo pues, por la gracia que me es dada, es decir, la sabiduría que Dios me da para hablar, a cada cual que está entre vosotros. ¿Qué dice el consejo de Dios? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se da cuenta? No debemos, hermanos, de tener un alto concepto de nosotros y menospreciar a los demás. Es decir, hermanos, yo no estoy por encima de nadie, usted tampoco, ¿sabía? Podemos estar por debajo, pero por encima no.
No debemos de menospreciar a nadie, hermanos. No debemos de considerar a otros menos que nosotros, porque somos iguales delante de Dios. ¿Sabía usted de eso? Aunque usted haya cursado, ¿verdad?, homilética espacial reptiliana y haya doctorado, lo que sea, y el otro hermanito todavía no se ha aprendido Juan 3:16, delante de los ojos de Dios, la misma sangre que ha sido derramada y compró y te lavó, lo lavó a él también. ¿Sí? Jamás, hermanos, desprecie eso. Y eso es una actitud que muchos de nosotros tenemos. Te falta, hermano, te falta. Y a lo mejor sí, pero ahí es una oportunidad para enseñar. ¿Sí entiende? Eso que le falta es una oportunidad para enseñar. Y era lo que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo hizo con los discípulos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, todos somos iguales, hermanos. Y este es el motivo, entonces, por el cual Jesús iba a dar una lección a cierto grupo de personas que tenían esta actitud. Pero también es para nosotros, hermanos. ¿Ok? Ya miramos entonces el por qué. Ahora veamos la explicación de esta parábola. Muy bien. Número 2, la explicación de esta parábola. Lucas 18:10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces el Señor así como que, wow, es más, ya no te quiero ni en la tierra, vente al cielo, ¿verdad? Como decía el pastor Chuy una vez, así en un grupo de pastores, ¿cuántos no quisieran de esas ovejas que ayunen y que den diezmos de todo? ¿Y cuántos no? Pues claro que todos los pastores, ¿verdad? Pero resulta que Dios trata con nosotros a través de hermanos ingobernables, así como nosotros lo hemos sido. Amén. Muy bien, ahora vamos a ver rápido esto. ¿Quiénes eran los fariseos? Como una vez más quiero explicar, no son todos, pero ahorita vamos a ver de la actitud de un fariseo, ¿no? Miren, los fariseos eran judíos, escúchenme, piadosos, que seguían rigurosamente la ley de Moisés y se oponían a la influencia griega y romana. ¿Ok? El término fariseo, que en su forma semítica significa los separados o separatistas, aparece por primera vez durante el reinado de Juan Hircano, aproximadamente en el 135 antes de Cristo. Fíjense, de los tres partidos prominentes que habían en ese entonces dentro del judaísmo, los fariseos se llevaban por mucho a los saduceos y a los esenios. Eran los tres partidos políticos que estaban en ese momento: fariseos, los saduceos y los esenios. Sin embargo, los fariseos fueron más influyentes. Mira, ¿cómo estaba la composición social de los fariseos? Bueno, pues parece ellos haber sido principalmente laicos de clase media, quizás eran artesanos y comerciantes, a diferencia de los saduceos, que eran más aristócratas. El historiador Josefo afirma que en la época de Jesús, miren, eran alrededor de unos 6,000 fariseos. Entonces, lo distintivo de los fariseos era que ellos tenían un enfoque religioso. Consideraban que la ley oral, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Las reglas elaboradas por los líderes religiosos. O sea, no solamente lo que estaba en la Torá, no, lo que el líder religioso, lo que el rabino dijera, para ellos era considerado como ley. Eso estaba, escuchen, a la par de la ley de Dios para ellos. Algo así como la Biblia más el libro del Mormón. ¿Sí entiende? La Biblia más el nuevo amanecer o el despertar, o como usted le llame eso. Entonces, ese era uno de los errores más catastróficos. Por eso ellos tenían muchas leyes, muchas ceremoniales que ellos mismos se habían inventado. ¿Ok? Los fariseos se consideraban a sí mismos los sucesores tradicionales del escritor Esdras, ¿ok?, a quien ellos apreciaban después de Moisés, el fundador del judaísmo, y sostenían la validez de la ley oral junto con el Pentateuco como su fuente de religión. Es lo que ellos hacían, hermano. Entonces, miren,
Esta conducta que Jesús quería tratar, el fariseo se creía y se sentía por encima de los demás, portándose arrogante, orgulloso, actitudes que Jesús no aprueba de nadie, hermanos. Pero escúchenme, especialmente de aquellos que se dicen conocedores de la Biblia, como lo eran los fariseos. Pero saben, amados hermanos, esta actitud farisea sigue vigente hoy en día. Cuando miramos a alguien, hermano, que no va a la iglesia y nos sentimos mejores que ellos, sean compañeros de trabajo, familiares, vecinos, inclusive a los mismos hermanos que van a la iglesia con nosotros, a los que según nosotros miramos por debajo. Y a veces no lo dices, pero sí, yo he crecido más que él, ¿verdad? No, yo sé más que él, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta actitud Jesús la desaprueba, ¿verdad? A veces nos creemos que sabemos más y por eso nos sentimos más que los demás, o porque tienen muchas personas menos tiempo que nosotros, hermanos, por las razones que sean. Pero hermanos, este orgullo, Jesús lo tomó como una ilustración para enseñarnos algo. Te pregunto, hermano, ¿tienes estas actitudes? Y obviamente yo estaba haciendo esta enseñanza, ¿verdad? Y yo me preguntaba a mí, ¿tengo estas actitudes? Hermano, escuchen, también a veces presumimos ser mejores que los demás. Se esconde un fariseo orgulloso. ¿Y qué están enseñando allá en el templo donde tú vas? No, pues están enseñando pues que la avaricia, ¿verdad? O sea, temas muy bonitos también. No, acá estamos enseñando de la obra del Espíritu Santo. ¿Tú sabes cómo obró el Espíritu Santo en la creación? Entonces, hermano, aguas. ¿Cómo enseñan ahí en tu templo? No, pues el domingo pasado hablaron de Sadrach, Mesach y Abednego, y este domingo pasado pues hablaron de el rey Salomón, y así pues no, aquí en la iglesia donde yo voy hablan en series. Y pues el otro se le vino a la mente el Netflix porque no sabe ni qué es eso. ¿Y qué es eso? No, es que tratan un tema por diferentes títulos, porque eso te tiene que hacer así. Yo lo llegué a hacer, hermano. No, sé que muchos se voltean a ver. Yo lo llegué a hacer. Por eso les digo que yo a veces escucho enseñanzas y me gustaría borrarlas. Una vez me acuerdo que lo que dijo el pastor, el pastor Chuy, dijo, hermanos, no la voy a borrar porque sería deshonesto, dijo. Pero así lo dijo, hermanos. No es que me retracte de lo que dije, pero en ese tiempo el pastor Chuy dijo, hasta ahí me alcanzaba, hermanos. Ahora puedo entender más, y dio otra enseñanza, hermano, acerca de la salvación, ¿verdad? Y hermanos, eso es, o sea, tenemos que ir detectando eso. Entonces, hermano, es una actitud así, hermano. Entonces, a veces, nosotros no debemos de aprobar ciertas cosas, pero a veces, ¿qué alabanzas tocan en tu iglesia? No, pues que la niña de mis ojos y que cucurrucucú paloma. No, esa no, ¿verdad? Y esta es antibíblica. Aquí puro casa de oración. Aquí puro himnario. Y hermano, estás escurriendo, hermanos, fariseísmo de tu corazón. Estás lejos de que el hermano algún día quiera visitar el templo. Para gloria de Dios, lo estás alejando, hermano, con esas actitudes. Si bien ya saben, nosotros no aprobamos ciertas letras porque, ¿verdad?, ofenden a Dios, y etcétera, etcétera, pero hermano, siempre hay oportunidad de dejar un granito de arroz, entienda esa figura, en el corazón de alguien, hermano. Sabía que nosotros somos sacerdotes, y en una de las definiciones significa hacedor de puentes. Y eso de hacedor de puentes, hermano, es en un puente una persona pasa. Nosotros como sacerdotes, hermanos, debemos de dejar que la gente pase, no poner una barrera. ¿Está entendiendo? Entonces, eso era la actitud que Jesús quería tratar, pero la quiere tratar con nosotros.
A veces, ¿sabe también qué hacemos? Presumimos que nosotros oramos más. Y hermano, eso se mira mucho, mucho en el hogar, hermano. Miren, y yo le voy a confesar algo que una vez el Señor trató en mi corazón. Al cabo, mi esposa no lo está viendo ahorita. ¿Verdad que no? Y una vez yo le dije a ella, le dijo, oye, te falta orar más, ¿verdad? Entonces el Señor me agarró y, ¿cuánto oras tú? Entonces me quedé así y me sentí avergonzado, hermano. ¿Saben por qué? Porque si bien, bueno, si yo oro más o no oro más, bueno, es mi responsabilidad, ¿verdad, sacerdote? ¿Sí o no? ¿Tenemos que presumir de eso? No. Entonces, hermanos, ahí se esconde un fariseo. Ahora, eso no quiere decir que no implementemos la oración en el hogar, ¿verdad? De que no hablemos con nuestra esposa. Oye, amor, de perdida, dale el favor a Dios cada 2 semanas. Híncate 5 segundos, por favor, ¿verdad? No, tenemos que implementar la oración como pareja, ¿entiendes? ¿Verdad? Pero no sentirnos, no, es que yo oro más que tú. Por eso tú no disciernes nada. Aguas, hermano. Quizás sea verdad, ¿verdad? Porque dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Pero eso no se debe de presumir, ¿verdad que no? No, hermano. Porque en ese momento quizás puede haber algo de razón, pero la actitud, ya esa actitud Dios la rechaza. Entonces lo que Dios tenía para ti ya no te lo da por esa actitud farisea de tu corazón. ¿Estás entendiendo? Pero al revés también la hermana, la esposa. Sacerdote del hogar, son las 12, levántate a orar. Yo me levanté desde las 4 de la mañana y Arraba sacaba la bazuca y vente tú que la traes y ya oré hasta en lenguas egipcias. Aguas, hermana. Es bueno que tiene que confrontar a su esposo, ¿verdad? Con humildad y amor, pero no es la actitud. ¿Está entendiendo eso, hermanos? Muy bien. No debemos de presumir, hermano, ni subajar o menospreciar a nuestra esposa, a su esposo, porque usted ora más. No lo haga, hermanos. O al revés, ¿verdad? Como esposo debemos de animarnos para orar al Señor, hermano. Entonces, esto no debe de ser motivo para sentirnos más que el otro. Esta actitud sigue vigente, hermanos, y es la que Jesús quiere quitar de su pueblo. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo ahora eso? ¿Cuál otra actitud aparte de la oración es el entendimiento de la palabra de Dios? ¿Sabe usted que todo lo que tenemos es por gracia? Si usted entiende poquito más que su hermano, es por la pura gracia de Dios. ¿Cuándo usted ve en la escritura a Pablo presumiendo que sabe más que Pedro? Y sí sabía, ¿sí o no? El mismo apóstol Pedro, el Papa, pues para que me entienda, el apóstol Pedro dijo, no, en las epístolas de Pablo, en las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿sí o no? Dándole el crédito que Pablo pues era un hombre letrado, pero jamás, el apóstol Pablo al contrario decía, de todos los pecadores, del cual yo soy el primero. He trabajado más que estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se da cuenta? Y eso, hermanos, es lo que el Señor quiere tratar, ¿verdad? Aplicándolo a nosotros. Yo no falto a la iglesia, voy todos los servicios. Si tú, bueno, no es la manera de animar a tu hermano. Al contrario, hay sabiduría, hermano. Te perdiste de una bendición este jueves, hermano. El hermano Chuy se equivocó. No, esa no, perdón. No, te perdiste de la clase este jueves. Una bendición, hermano, te animo. Voy a estar orando por ti para que el Señor remueva todo el obstáculo y puedas acudir a la iglesia. ¿Te das cuenta cómo le das una cachetada con guante blanco? Claro, esa no es la intención de decir, lo voy a regañar con sabiduría. No, pero, ¿verdad? Hermanos, esa actitud, hermano, de mirar a los demás abajo, es una actitud vigente hoy en la casa de Dios. Y el Señor no quiere que tengamos eso, hermano. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué otra actitud. Vamos a ver el versículo 13 de Lucas 18. Ya miramos la actitud del fariseo. Ahora vamos a ver esta otra actitud. Dice, en cambio, más el publicano, estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran quienes cobraban los impuestos del pueblo para dárselos a los romanos. Más específicamente, el Imperio Romano subastaba el derecho a cobrar impuestos en cada zona, y quien compraba ese derecho se comprometía a entregar al gobierno una cantidad fija, quedándose con todo lo que cobrara de más como comisión. ¿Dónde he visto eso? Bueno, esto viene de los romanos, ¿eh? Quiero que entiendan que esto, el Roma representa el mundo, ¿no? Entonces, cuando usted vea eso, viene del mundo. ¿Okay? Bueno, esta estructura de recaudación generaba oportunidades para el abuso. Bueno, como no había medios de comunicación, hermano, en aquel entonces, ni derechos para apelar, muchos publicanos se enriquecían abusando ilegalmente de sus derechos. Existían 3 impuestos legales, hermanos. Uno sobre la tierra, 1/10 de cereales y 1/5 de frutas y vino. Otro sobre la renta, 1% de los ingresos, y un impuesto personal que pagaban los hombres de 14 a 65 años y las mujeres de 12 a 65 años. Así que aquí vamos a sacar una buena lana, ¿eh? Pero además de estos, había numerosos impuestos adicionales, hermano, incluyendo, escúchese, va a oír, ¿verdad?, contemporáneo, pero sí, incluyendo aranceles sobre mercancías importadas y exportadas. Ya desde ese entonces, hermano. Bueno, socialmente los publicanos ocupaban un lugar despreciable, eran vistos como traidores porque recaudaban impuestos de sus propios compatriotas para entregarlos a la nación extranjera, explotando a su pueblo para beneficio del capitalismo romano y ganancia personal. Los publicanos estaban, escuchen, hermano, estaban al mismo nivel de las rameras. Así, hermano. Considerados como paganos, vistos como ladrones y asesinos, ocupaban el fondo de la categoría entre la gente mala, siendo realmente parecidos a traidores, hermano. Podemos entender un poco, hermanos, entonces la condición de este publicano, esta actitud. A diferencia del fariseo, él no se consideraba mejor que nadie, ni merecedor de nada. Es más, solo miren cómo dice, vamos a leer Lucas 18:13, pero yo lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, porque el Chuy trae la Nueva Traducción Viviente, yo traigo otra también, ¿verdad? Miren lo que dice este versículo en la Biblia de lenguaje sencillo. Fíjense cómo lo traduce. Dice: el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Fíjense, hermano, todo tiene que ver, ¿verdad? Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. ¿Se da cuenta, hermano, cómo lo explica? Bueno, entonces esta actitud, hermano, es la que agrada a Dios. Aquella que descansa en la misericordia de Dios y no en las obras humanas. ¿Sabías que Dios es bueno, hermano? ¿Sabías o no? Pero no es bueno por ti ni por mí, sino a pesar de ti y a pesar de mí. ¿Sabías eso? Gracias a Dios, hermanos, no somos como antes éramos. Pero no es por algo especial en nosotros, sino porque Dios nos hizo nacer de nuevo por su Santo Espíritu. Hermano, por favor, bájate del caballo para que me entiendas. No hay nada de especial en ti. No te creas. No, es que si esta persona Dios le prestara lo que me ha prestado a mí, fracasa. ¿En serio, hermanos? ¿En serio piensas eso? Las personas que subajan a las demás, las personas abusadoras, las personas manipuladoras, son personas orgullosas, que tienen temor,
que otra persona que tenga porque tenemos la capacidad, Dios nos las da, pueda saber más que él o que ella. Entonces, esta actitud del recaudador de impuestos o del publicano es la que le agrada a Dios. ¿Ven? Todo es por Dios, hermanos, y para Dios esta actitud, queridos hermanos, falta mucho en la iglesia el día de hoy. Jesús quiere que nosotros dependamos siempre de Él, que nunca confiemos en nosotros mismos. ¿Se acuerdan el propósito? A unos que confiaban en sí mismos, ¿se acuerdan? El Señor dio esta parábola. Jesús quiere que nunca confiemos en nosotros mismos, que una actitud humilde siempre esté en nosotros, que como la primer bienaventuranza dice, Mateo capítulo 5 versículo 3, sea nuestra actitud siempre. Y el Señor nos hace una pregunta, hermanos: ¿por qué cambiaste? Y ponme atención, en serio, yo no lo traigo esto en mis notas. Es el Espíritu Santo directamente preguntándote: ¿por qué cambiaste? ¿Por qué eres así ahora? ¿Por qué cuando viniste a mí y me pediste perdón eras diferente? ¿Por qué ahora eres así? Meditemos, hermano. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso significa, hermanos, una actitud de total dependencia de Dios. Que así como el mendigo pide limosna para seguir viviendo, así, hermanos, sea nuestra actitud ante Dios. Humildes para seguir viviendo nuestra vida espiritual. Esa es la explicación de esta parábola, hermanos. La actitud de soberbia, orgullo y desprecio a los demás es condenada por Jesús. Él no quiere que seamos así. Por lo mismo, comparó la actitud que Él espera de nosotros como la de un publicano. Alguien que no confía en Él, que no se merece nada por ser publicano, pero con una actitud humilde de total dependencia de Dios. Alguien que no mira a los demás abajo de Él, sino que se considera Él abajo de todos. Alguien que no le reclama a Dios, alguien que no le contesta ni le ofende diciendo: ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Está entendiendo? Y aquel, hermano, esa actitud no es la que a Dios le agrada. Esa actitud Jesús no la espera de nosotros, porque el Señor espera y demanda una actitud que descanse en la misericordia y en la bondad de Dios, y no en el hecho de que nosotros merecemos algo por ser hijos de Dios. No, hermanos, la gracia del Señor es por su misericordia, y lo que merecemos y lo que Él nos dará es por eso. Mantén siempre esa actitud. Si no, hermanos, vamos a durar años siendo tratados por Dios, y cuando estemos en la prueba vamos a ser bien mansitos, pero salimos de la prueba y otra vez viene la soberbia. Bueno, no vas a salir de ahí hasta que no aprendas, hasta que no aprendamos a siempre ser humildes. ¿Decimos amén? Ok, vamos al tercer punto, la aplicación de esta parábola, Lucas 18:14. Dice, después de narrar estas dos actitudes, dice: os digo que refiriéndose al publicano, la actitud de él, pues, que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que tanto buscas, hermanos, es lo que no vas a encontrar, y lo que menos buscas es lo que vas a encontrar. Aplicándolo en la sencillez espiritual. Hoy, querido hermano, como cada día de reunión, escúchame, en las iglesias alrededor del mundo se repite una y otra vez esta escena. Un soberbio cristiano o servidor regresará a su casa sin la aprobación de Dios.
Regresará con el descontento de Dios. Todo por creerse más que los demás. Por pensar que Dios y la iglesia lo necesitan. Y que la iglesia no es lo mismo sin Él. Muchos hoy, hermanos, ya regresaron ya a su casa así. Muchos cristianos hoy están en sus casas sin la aprobación de Dios. Por la actitud arrogante que tuvieron delante de Dios. Hermano, y con todo respeto lo digo, algunos de aquí regresarán así a su casa quizás. Por esa soberbia, por pensar que venimos de Mexicali y por eso Dios nos debe algo. Porque nosotros sí estamos sirviendo, no como aquellos que se quedan en Mexicali y no vienen. Esa actitud, hermanos, sigue habitando en algunos hoy en día. Pero también hoy, hermanos, alrededor del mundo, muchos llegaron a su casa justificados, aprobados por Dios. Unos regresaron a su casa con el favor y el cuidado de Dios porque no miraron hacia abajo a nadie, porque se consideraban siervos inútiles, que si de algo sirven es gracias al Señor y no a ellos. Que todo don perfecto, entienden que todo don perfecto y que toda dádiva desciende de lo alto. Aquellos que no le exigen a Jesús, solo le piden humildemente, hágase tu voluntad y no la mía. Esta actitud que a Dios le agrada que sus hijos, es la actitud que a Dios le agrada que sus hijos tengan. Y esta es la aplicación para nuestras vidas, hermanos. Que podamos vivir con la actitud del publicano en vez de la actitud del fariseo. ¿Entendimos? Y te hago esta pregunta, hermano. ¿Tú cómo quieres regresar hoy a tu casa? Bueno, está en nuestras manos. Tomar la decisión correcta. Amén, hermanos. ¿Aprendimos? O quizás digas, no, al pastor todavía le falta explicar más. No vas a llegar bien a tu casa, hermana, hermano, con esa actitud. Conclusión y aplicación. Hermanos, es muy fácil desviarnos y caer en el orgullo espiritual. Es muy fácil olvidarnos que todo es de Dios y nada es por nosotros. Querido hermano, cuando tu oración, conversación y acción se convierten en ti, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo. No soy como ese fariseo. Cuando tus acciones, conversaciones y oraciones se conviertan en hablar de ti, aguas, porque tienes un fariseo adentro. Aguas, se está apoderando de ti. Cuando te ves por encima de los demás y te llevas criticándolos, siempre estás hablando de alguien. Siempre. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, porque tienes una actitud orgullosa. Porque te crees por encima de ellos, nos creemos por encima de ellos. Estás hablando que ellos están mal y que tú estás bien. Es la misma actitud, ¿se dan cuenta del fariseo? Es la misma actitud que aquel que oraba consigo mismo y le decía a Dios, te doy gracias porque yo no soy como ese. Es lo mismo, amada iglesia. Sé que es fuerte esto, pero el Señor quiere destruir la actitud orgullosa y farisea de nuestro corazón para bendecirnos, para llegar a nuestra casa justificados con la gracia y el agrado de Dios. Hoy podemos derrotar y derrumbar por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, al fariseo que habita en nosotros, hermano. Esa es la intención. Es la intención, hermano. Por eso el fariseo no entendía esa actitud. Gracias por no ser como este publicano. Es algo tan vil, hermano, decirle así eso. Ten cuidado, hermano, porque esa actitud no agrada a Dios. Y al regresar a tu casa, hermanos, escúchame, vas a regresar vacío, hueco. Por eso, en cuanto te subes a tu carro, ya vas peleando con tu esposo o
con tu esposa o con tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque no llevas el agrado de Dios. Sin embargo, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo cambia tu vocabulario. Deja de hablar de ti, habla de Dios. Deja de presumir de tus triunfos y elogia a Cristo. Que la gente mire a Cristo, que no te mire a ti, que mire la obra de Cristo que está haciendo en ti. Glorifica a Cristo. Di siempre: todo es gracias a Él, a pesar de mí, a pesar de nosotros. No menosprecies a otros. Siempre a tu altura o por encima de ti los demás, pero jamás abajo de ti. Hay que mantenernos humildes, iglesia, humilde ante Dios, con la actitud de inmerecedor del amor, favor, cuidado y trato de Dios para nuestra vida. Y confiesa, hermanos, que todo lo que recibes de Dios es inmerecido, así como lo que decía aquel publicano. Siempre sea agradecido, porque esta actitud es la que le agrada al corazón de Dios. Y escúchame, hermano, lo más hermoso: cuando tú termines de ir a la iglesia, te vas a subir al carro con tanta paz. Vas a llegar a tu casa con tanta paz. ¿Sabes por qué? Porque vas a regresar con el agrado de Dios. Vale la pena, hermanos, destruir por medio del Espíritu Santo al fariseo que hay dentro. No estés pensando en tu hermano: eres tú, soy yo. Duro contra ese fariseo, hermano, y aprendamos la actitud, porque lo más importante para mí, aunque me duela ver esto, es que yo quiero el agrado de Dios. A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren el agrado de Dios? Aquí está la clave, hermano. Tenga la actitud del publicano. No ande cobrando impuestos, pero tenga la actitud del publicano, para regresar con el agrado, la protección de Dios. Todo porque el que es humilde, Dios lo enaltece, pero el que se enaltece terminará humillado. Amén, hermanos. ¿Aprendimos? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mientras mis hermanos de la alabanza pasan, vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a tener la actitud del publicano. Hermano, por favor, te lo digo por medio del amor de Dios y la guía del Espíritu Santo, hermano y hermana. Vence ese fariseo con la ayuda del Señor. Ahorita dile: Señor, estoy harto, no lo había visto así. Yo pensaba que lo hacía por el bien de mi hermano y tengo la buena intención, pero no es la actitud correcta. Ayúdame, Padre, te pido que tu Santo Espíritu me gobierne, me guíe para ser sabio al hablar, para que no solamente mi intención sea la que gobierne, sino, Señor, la acción correcta. Ayúdame, Señor, a siempre manejarme humilde, porque lo que yo quiero, Señor, es tener tu contentamiento. Lo que yo quiero es tener tu agrado, Señor. Eso es lo que más deseo. Amén, iglesia.